Bueno, ya siendo las 15, vamos a dar inicio al webinar formalmente. Mi nombre es Juan, soy Partner Manager de Albor. El tema que vamos a estar viendo hoy es cómo mejorar tu gestión ganadera según las normas CREA. Antes de dar inicio al webinar, les quería hacer una pequeña introducción de la empresa Albor. Somos una empresa de software con más de 30 años en el mercado, que damos una solución que integra las operaciones productivas, contables y financieras en una plataforma única de gestión. Asimismo, tenemos 1.400 clientes en toda Latinoamérica. En el día de hoy, quien va a estar dando el webinar es Carlos de Francesco, contador público nacional, partner certificado de Albor Argentina y consultor de negocios para empresas. Carlos tiene más de 15 años de experiencia colabora en el diseño de las normas CREA, que es lo que estamos por presentar ahora, en conjunto con Albor, con empresarios técnicos y referentes del sector. Así que nadie mejor que Carlos para dar esta charla. Carlos, te paso la palabra a vos. Bien, gracias Juan. Buenas tardes a toda la audiencia, bienvenidos al webinar. Para comenzar les voy a contar un poquito cómo va a ser para que tengan un panorama de este webinar, cómo se va a desarrollar. Aproximadamente va a durar 1 horita, eso es lo que va a durar. Y vamos a tener 3 temas fundamentales. Al inicio vamos a hablar un poquito de las normas de gestión CREA en general, sobre todo qué pasó con las nuevas normas de gestión CREA. Después nos vamos a introducir en las normas de gestión CREA ganadería y ahí es donde vamos a ver lo central de este webinar con los cambios que se producen, ¿sí? Sobre todo en el manejo de la ganadería, por eso es cómo gestionar la ganadería con las normas CREAs. Y por último vamos a hacer un ejercicio práctico que nos va a permitir afianzar ese conocimiento, lo que fuimos exponiendo, digamos, a lo largo del webinar, para que se termine de entender el significado de los cambios que se proponen con estas nuevas normas. Antes de arrancar, les comento, tenemos gente, como dijo Juan, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, así que agradecemos que tantos se hayan inscrito. Vamos a hacer una breve encuesta antes de comenzar, como para tener una idea de cuántos miembros CREAS tenemos en el webinar y digamos, si alguno conoce de las normas CREAS. Así que si querés, Juan, no sé quién lanza la encuesta. Ahí ya la lanzamos. Damos unos minutos y ya te cuento el resultado. Gracias, Rochi. Bueno, lo que preguntamos a la audiencia es si son miembros de algún grupo CREA. Tenemos 13 votos que sí, 83 votos que no. Igual va variando a medida que van respondiendo, pero el 86% no forma parte del grupo CREA. Bien, tenemos varios que no son miembros CREA. ¿Y conocimiento de las normas? ¿Los que no son miembros CREA tienen? ¿Contestaron esa? ¿La ves? Ahí la voy a lanzar. Bueno, le vamos a preguntar a la audiencia si conocen las normas de gestión en ganadería CREA. Estas breves encuestas nos van a permitir conocer el público que nos está escuchando hoy. Bueno, ahí ya están respondiendo 28 personas, 30 dicen que sí, que sería el 25% de la audiencia, un 33% dice que no las conoce. Y ahí va cambiando el porcentaje. Bien, bueno, igual... ¿Qué porcentaje no las conoce, perdón? El 42%. Perfecto. Bien, vamos a ir más despacio con algunas cuestiones entonces, porque digo, tenemos varios que no son miembros CREAS y no conocen algunos las normas, así que vamos a ir un poquito más despacio. Igual pueden ir preguntando, pueden ir dejando las preguntas como le dijo Juan, y vamos a responder. Vamos a tener en el medio del webinar un espacio de preguntas. Si hay alguna que amerita parar, Juan me va a parar y vamos a responder sobre el momento. Y siempre al final, por supuesto, también vamos a tener otro espacio para todas las preguntas. Bien, arrancamos. Lo primero que le vamos a decir es que desde 1966, ¿sí? Hace ya 56 años, más de 50 años, las normas de gestión CREA se consideran una herramienta vital para la medición de resultados y la comparación de procesos en las empresas agropecuarias. Para explicar esto, ¿qué son las normas CREAS? A ver, las normas CREAS, existen los grupos CREAS, ¿sí? Que los grupos CREAS, lo voy a explicar de manera sencilla, pero para que se entienda, los grupos CREAS lo que hacen son grupos de X empresarios, 10, 12 empresarios de distintos grupos. Hay más de 2.000 empresas agropecuarias que son miembros CREA, para que ustedes tengan idea. Pero los grupos son más o menos entre 8, 10, 12, 15, dependiendo del grupo, puede ser de mayor cantidad o menor cantidad.
Y la idea del grupo es que se miden, se comparan entre sí los resultados de esas 12, 13 empresas, como digo yo, 8, lo que sea el grupo, con la idea, con fines, como digo, colaborativos. O sea, se va a comparar para ver qué hago bien yo, qué haces bien vos, y todo lo que hace bien uno, lo tomamos todo el grupo, con un ánimo, como digo, colaborativo, y sobre todo de mejora continua. Lo que estamos buscando es la mejora continua. Si yo en el grupo hago algo bien y el resto no lo está haciendo tan bien, vamos a ver, che, ¿por qué yo lo hago bien y lo mejoramos todos? Y así en cada cosa. Obviamente, para compararse esos grupos necesitan, ¿sí?, un estándar, una medida única, como digo, y para eso están las normas CREAS. Son esa medida, esas normas que le dicen de qué manera debemos presentar la información para que todos nos comparemos igual. Como digo, para no comparar peras con manzanas, ¿sí?, para que estemos comparando lo mismo y eso nos permita después, como digo, mejorar en todo el grupo. Bien. Carlos, sí. Escucha medio raro el micrófono. ¿Querés desactivar la cámara? A ver. Un momento, por las dudas, que sea la señal. Gracias. No. Bueno. Perdón la interrupción, cámara. Me parece que se escuchaba mal el micrófono. Bien. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí se escucha bien. Gracias. Bien. De nada, gracias a vos. Bien, acá estábamos. Como digo, estas normas de gestión cambiaron en mayo de 2019, hace, digamos, 3 años, ya 3 años y pico, cambiaron, ¿sí?, después de 50 años de mantenerse de una forma, digamos, fija, con lo cual ese cambio de a poquito se va aplicando, pero esto es lo que tenemos que entender, ¿qué fue lo que cambió? Lo primero que decimos es que hubo un cambio de paradigma. Si ustedes miran acá hacia la izquierda, son las anteriores normas, y las anteriores normas se enfocaban en el negocio y segundo en la empresa, o sea, trataban de explicar lo que pasó en la empresa primero mirando todos los negocios. Y las nuevas normas a la derecha se enfocan primero en la empresa y segundo en el negocio. Esto fue un cambio muy importante para la norma, porque como digo, si vos mirás solo los negocios, lo que pasaba es que uno trataba siempre de mejorar el negocio, de ver qué puedo tocar para que el resultado cambie y mejore. Pero cuando yo miro la empresa, no solo miro los negocios, sino miro cómo me financio, sino miro cómo tengo una política fiscal X que me puede afectar. Miro también, digamos, si los accionistas ejercen cierta presión o no para retirar o no retirar dinero. Lo que quiero decir es, a veces un negocio rentable puede fundirse o puede quebrar una empresa, por más que el negocio sea rentable, porque no me manejo bien financieramente, o porque no manejé bien los retiros de socios, o porque una cuestión fiscal impositiva me mató, digamos, y tuve que quebrar. Por eso digo, el enfoque de la empresa es mucho más amplio, mucho mejor, porque lo que puede hacer es que a veces un negocio que no da, no trato de mejorarlo, sino digo, lo que tenemos que hacer en este momento es cambiar el negocio. Esto puede pasar, a veces, como digo, un negocio de feedlot, si yo no lo tengo, digamos, no soy un filotero específico con muchos animales, podría cambiar de negocio si en un momento la relación, como digo, precio-compra, compra-venta no da, a lo mejor en determinado momento me conviene salir y después volver a entrar en otro momento. Bien, continuemos. Carlos, sí. Disculpa que te interrumpa, creo que estás muy cerca del micrófono y estás saturando un poquito. ¿Te podrías alejar un poco? A ver ahí, hola, hola. Ahí se escucha ahí perfecto, ahí ya no satura. Bueno, vamos a ver ahí. Muchas gracias, mil disculpas. No, por favor, me avisan. Bien, otra de las cosas que vamos a decir acá es que el resultado, digamos, estas nuevas normas fueron el trabajo de un resultado conjunto, acá lo digo, trabajaron técnicos del área de la empresa CREA, trabajaron empresarios técnicos de diferentes áreas productivas CREA, trabajaron referentes de la Cátedra de Administración de la Facultad de Agronomía de la UBA, contadores especializados en la actividad agropecuaria y, al último, como digo ya, principales soft de gestión agropecuaria. En esa parte, en los principales soft de gestión agropecuaria, participamos nosotros como Albor, y agradecemos a CREA que nos dejó participar en esto, junto con el resto de los software de gestión agropecuaria más importantes, para poder, como digo, interactuar y poder colaborar en el diseño de estas nuevas normas. Bien, vamos con la genérica, como digo. Las nuevas normas se basaron en ¿qué? Se basaron en una información comparable, contable y simple. Si hablamos de comparable y simple, era algo que ya tenían. Esto ya lo tenían, digamos, como yo le dije, se comparaban, ¿sí? Siempre se trató de ser simple, inclusive, como digo, piensen que estas normas, 1966, no había computadora, no había celular, no había nada, era lápiz, papel y lo más sofisticado una calculadora, digamos. Entonces, siempre fueron simples y se sigue manteniendo este criterio de simples, pero hay algo que cambió que es lo contable,
y eso es muy importante. Ahora vamos a hablar de lo contable y eso es un cambio fundamental en las nuevas normas. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Comparables, como digo siempre, la base para mejorar un proceso consiste en medir. Si no lo medimos, no lo podemos gestionar y no lo podemos mejorar. Entonces, por eso nos podemos comparar con una norma común, como digo, con una norma estándar que nos permita compararnos. Y la comparación entre empresas, como les decía, genera este conocimiento colaborativo del grupo. Contable, el más importante, como digo, de la información. Primero, partida doble. ¿Sí? Esto no existía, antes era partida simple. Ahora vamos a explicar qué era esto de la partida simple. Pero al ser partida doble, esto hace que sea la información mucho más confiable e íntegra. Segundo, permite explicar correctamente la totalidad de las causas que generan variaciones patrimoniales. Es decir, cuando uno tiene contabilidad, que es partida doble, obviamente cualquier movimiento, digo, una venta puede afectar a un cliente, no sé, tengo una deuda, tengo un crédito, perdón, con el cliente, pero me va a afectar el patrimonio. Entonces, cualquier movimiento afecta el patrimonio y todo el tiempo la partida doble, eso me lo refleja. Al registrar como partida doble se elimina lo que había antes con las anteriores normas, que era el resultado no explicado. Acá, como digo, para aquellos que no tienen tanto conocimiento contable, lo explico breve, si no se entiende me avisan, pero es para que ustedes entiendan. Antes se calculaba el resultado de los distintos negocios. Cuando digo los distintos negocios, imagínense agricultura, ganadería, maquinaria, empresas semillas, como quieran, distintos negocios que yo voy teniendo. Y por otro lado te decían, bueno, decime cuál era tu activo, tu pasivo y tu patrimonio al inicio, ¿sí? Decime cuál era tu activo, tu pasivo y tu patrimonio al cierre. Y para los que sabemos de contabilidad, si uno resta el patrimonio al cierre versus el patrimonio al inicio, eso es exactamente el resultado de la empresa de ese ejercicio, llamémosle de ese año. Entonces, ¿qué pasaba? Restaban el patrimonio al cierre versus el patrimonio al inicio y daba un resultado, y cuando sumaban el resultado de todos los negocios que lo hacían por otro lado, no daba el mismo resultado. Y ahí aparecía este resultado no explicado, que básicamente es algo que era por omisión, porque se olvidaban de pasarte una deuda que tenían al inicio o que tenían al final, se olvidaban de pasarte una venta, se olvidaban de pasarte algo, y cuando vos te olvidaste algo y no había partida doble, y no te va a dar, y aparecía este resultado no explicado. Hoy, con las nuevas normas, ¿sí? Y con toda la tecnología que ya tenemos, por eso digo, luego de 50 años, dijeron, che, no, hoy tenemos que ir a un respaldo contable. Además sabemos que la contabilidad es un sistema de información a nivel universal, todas las empresas del mundo hoy forman por contabilidad, y sobre todo también es auditable. Y bien, y otra cosa importante es que la norma de gestión CREA respetan las normas internacionales de contabilidad y las resoluciones técnicas nacionales. O sea, respetan las NIC. Acá hay gente en el webinar de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de afuera, digo, tengan en cuenta que respetan las NIC, no solo las normas contables que están acá en Argentina, decimos nacionales, pero también están adaptadas a las normas contables internacionales. O sea que hoy, digamos, la contabilidad de gestión CREA está avalada o basada también en las NIC. Acá voy a hacer otra explicación también que es importante cuando hablamos de contabilidad. La contabilidad de gestión CREA es justamente eso, digamos, se desarrolló para una contabilidad de gestión, como digo, que hay que diferenciarlo de lo que es una contabilidad fiscal. ¿Y en qué se diferencian? La contabilidad fiscal tiene como objetivo liquidar un impuesto. Básicamente lo que ustedes me digan, ganancias, ingresos brutos, IVA, bienes personales, liquidar un impuesto. Y la contabilidad de gestión, lo que tiene como objetivo, son objetivos bien distintos, es brindar una información para la toma de decisiones empresariales, para que la empresa, los dueños puedan tomar decisiones correctas de negocio. Entonces, una contabilidad de gestión puede tener criterios diferentes, ¿sí?, a una contabilidad fiscal. ¿Por qué? Como digo, porque la fiscal va por el impuesto y la otra va por toma de decisiones. Por ejemplo, hago un ejemplo muy simple, pero un bien de uso, la contabilidad fiscal a lo mejor me dice, vos tenés que amortizarlo en 5 años, y yo en la contabilidad de gestión puedo considerar que ese bien de uso por X causa va a durar 10, no 5, y lo voy a amortizar en 10. Y ninguna de las dos está mal. Cada una tiene su criterio, uno es fiscal y el otro sí es de gestión. Lo mismo lo voy a decir rápido, vamos a hablar hoy, pero la valorización de los animales, por ejemplo, al cierre de la ganadería, yo puedo decir, y las normas de gestión CREA lo dicen, que se evalúan a valor neto de realización, y la fiscal, por ejemplo, en Argentina, te dice que lo tenés que valorizar en función de las últimas ventas de los 3 últimos meses o el promedio de las compras de los 3. Hay cierto criterio que no es igual uno y otro. Y como digo, no es que está mal una o está mal la otra. Cada uno tiene su criterio porque son contabilidades con fines diferentes. Bien, continuamos. Simple, ya les dije, esto estaba, ¿sí? Criterios comunes, criterios de valorización único para todos los procesos. O sea, trataron de que todo sea, por ejemplo, todos los bienes de cambio se valorizan de la misma manera, que es valor neto de realización, costo de reposición, y si no existe un costo de reposición, vamos por el costo de producción. Y también adoptamos, con esta nueva norma, se adoptó el método del costo fijo y costo variable.
Bueno, ahora vamos a empezar específicamente en las normas CRE de ganadería, pero antes de empezar, vamos a hacer otra breve encuesta, un poquito, Rochi, no sé si lanzas ahí, Dale, para que nos den un panorama. Bien, ya la lancé. Queremos saber si tienen conocimientos básicos de contabilidad. Ya van respondiendo al 76% que sí, 23% que no. Está bueno que el 76% tenga, porque vamos a hablar bastante de contabilidad. Vamos a referirnos bastante a la contabilidad, a cómo una norma tenía que llevarse y cómo la nueva norma la lleva ahora. Pero bueno, como digo siempre, igual vamos a ir despacio, vamos a ir tranquilos para que todos entiendan y nos puedan preguntar lo que necesiten. Vamos con lo primero. Ahí quedó 66% que sí y 33% que no. Bien, perfecto. Bien, la unidad de negocio ganadería, como dice, comprende todas aquellas actividades que tienen como objetivo final producción de carne. O sea, cuando hablamos de ganadería, negocio ganadero, nos metimos ya en el negocio ganadero, producción de carne. Los principales negocios podemos decir que son estos. Los menciona la norma: cría, recría, invernada, ciclo completo y cabaña. Hago una breve descripción de cada uno para que se entienda, pero digo, la cría son todos aquellos procesos que tienen como finalidad producir un ternero a su destete. O sea, la producción del ternero hasta el destete es la cría. La recría tomaría ese ternero, ¿sí? Y hace todos los procesos necesarios para desarrollarlo, o sea, que crezca y se desarrolle, pero no lo termina, como digo, no lo pone en condiciones de terminación para vender a la carne. La invernada agarra eso y sí le da una dieta para terminación, para que el animal quede gordo para la venta a la carne. Entonces, justamente la diferencia, si quieren, entre la recría y la invernada es eso, generalmente la suplementación, la dieta nutricional que le vamos a dar al animal. Uno está enfocado en el desarrollo y crecimiento y el otro está enfocado en la terminación. Después el ciclo completo habla de la cría y la invernada todo junto. Y la cabaña, si bien arriba le dije, che, la ganadería son todos aquellos cuyo objetivo final es producción de carne, la cabaña no tiene como objetivo producción de carne. La cabaña tiene como objetivo cierta genética y lo que va a vender son reproductores machos, toros o reproductores hembras, vaquillonas básicamente, con determinada genética que valen, ¿sí? Valen un valor importante justamente por tener ese tipo de genética. Bueno, las normas nuevas de gestión sí recomiendan, como yo les dije, un único proceso de evaluación para todos los bienes de cambio. Esto, que todos los bienes de cambio tengan un único, ¿sí? Proceso de valorización, hizo que se modifiquen la forma en que se gestionaba la ganadería. Es decir, se modifica la manera tradicional de calcular la producción de carne y obviamente al modificarse la producción de carne también se modifica cómo se calcula, cómo se determina el ingreso a la ganadería. Siempre digo esto y acá lo aclaro, cuando miramos ganadería siempre miramos producción, no miramos ventas. Y esto hago un ejemplo pavo siempre, pero lo aclaro y está bueno. Tengan en cuenta que yo, como digo, puedo tener al inicio, no sé, tenía 10.000 vacas o 10.000 novillos, pónganle lo que quieran, que valían X. Si yo al otro día, cuando empiezo mi gestión, yo terminé con eso, lo valoricé y empiezo mi nueva gestión. Al otro día vendo esas 10.000 animales al mismo precio que lo tenía valorizado, ¿sí? A todo lo mismo. Voy a tener una venta, si hablo de venta, voy a tener una venta impresionante. Pero que tenga una venta impresionante no quiere decir que tenga una producción impresionante. Producción produje cero, porque lo que tenía lo vendí como estaba, no produje nada. Entonces hay que diferenciar eso, que en la ganadería vamos a hablar de producción. Entonces, como dije, las nuevas normas cambian. Ténganlo en cuenta esto, lo voy a repetir varias veces. El cálculo de la producción de carne, ¿cómo vamos a calcular la producción de carne? ¿Sí? Y como eso se cambia, van a ver ahora, también se cambia cómo se determina el ingreso en la ganadería. Ahora bien, esta nueva metodología, como digo, no cambia los resultados. O sea, que ustedes hagan un cálculo de producción de carne con la norma anterior o con la norma nueva, va a dar los mismos kilos y tampoco cambia los resultados, ¿sí? Si hablamos de los resultados conjuntos, ¿sí? De la ganadería y su tenencia. Si hablamos de los conjuntos, no van a cambiar. Vamos a hablar un poquito de las normas anteriores. Como les dije, hasta mayo de 2019, durante más de 50 años, estuvieron estas normas que decían que la producción de carne se calculaba de esta manera. Para aquellos que son miembros CREAS, es fácil decir, digo, el país lo que conocen muy bien, es la diferencia de inventario, es decir, un inventario final en kilos, un inventario inicial en kilos, se hace la diferencia, se le suman las salidas, como digo siempre, para que ustedes tengan en cuenta, las salidas son las ventas internas o externas, como digo, ventas afuera, vendí afuera, o vendí interno, por eso acá están los tableros de las sesiones. Cuando yo de un campo me voy a otro, hay un campo que le vende. Estoy en la misma empresa si quieren, pero cuando yo mido, por ejemplo, con algo, con un sistema, la producción o los resultados de la ganadería, no solo lo miro a nivel ganadero, sino que lo miro por negocio y por campo. Entonces, cuando un campo le vende al otro, hay una venta interna, un traslado,
Y la cesión es cuando, por ejemplo, un negocio le vende al otro. Como yo le decía, si la cría le vende a la recría ciertos animales, hay una venta interna, ¿sí?, de la cría a la recría. Y eso se va a evaluar. Después, se le restan las entradas, todo lo que sea compras, como digo, afuera o adentro, como digo, internas, ¿sí?, traslados entre campos, sesiones entre negocios. Bien, este era el cálculo para determinar la producción de carnes. Ustedes hacen este cálculo y siempre le va a dar cuánta carne produjeron en ese periodo. Como digo, ese periodo puede ser un mes, puede ser un bimestre, puede ser un trimestre, puede ser un año, lo que ustedes quieran. Es un periodo. Después, si agarramos esto y lo valorizamos, determinamos el ingreso a la ganadería. O sea, ¿cómo se determina el ingreso? Como digo, tengo el cálculo de producción de carne, valorizo eso, es decir, valorizo las salidas, valorizo las entradas, valorizo la diferencia inventaria y tengo el ingreso neto ganadero. Es decir, el margen bruto con las normas anteriores, vuelvo a decir, estas normas anteriores de gestión, se determinaba de esta manera. O sea, tenía las ventas internas, siempre hablo de valor neto de realización, o sea, ventas menos gastos comerciales, ¿sí? Pero ventas internas, compras internas y diferencia de inventario. Tal cual como se compone, como estoy diciendo, si volvemos para atrás, esto, cómo se compone el cálculo de producción de carne, es como voy a determinar el ingreso de un margen bruto, o llámenlo de un resultado, de la ganadería. Bien, hasta acá cómo determinaba el ingreso. Le vamos a poner un poquito de foco a esto porque está bueno y hay un cambio fundamental en la diferencia de inventario. ¿Cómo se determinaba esta diferencia de inventario con las normas anteriores? Bien, acá les cuento un poquito y se los explico. Acá ven arriba, ¿sí?, creo que ven mi mouse y si se mueve, tenemos tres categorías, novillito, novillo y vaquillonas. Tenemos un inventario inicial, que son las cabezas, lo que pesaban esas cabezas, lo que valían esas cabezas y el valor total de ese inventario al inicio. Luego al final, como digo, volvemos a tener otras cabezas, lo que había al final. Veo lo que pesaban al final, que son otros kilos, y veo lo que valían al final, que son otros precios, y tengo un inventario al final. La diferencia de inventario es justamente esto, comparar el inventario final menos el inventario inicial me da 35 millones. Esa es la diferencia de inventario. Pero una cosa es la diferencia de inventario, y esa diferencia de inventario se descompone en dos. Si ahora vamos al cuadro de abajo, tenemos lo mismo, pero fíjense que lo que hace es, para lo que había al inicio, lo valoriza a precio de inicio, como yo decía, las cabezas, por su peso, por el precio de inicio, que da esto, y acá lo ven, lo mismo, o 72 millones, y agarra ese mismo inventario inicial y lo valoriza a precio de cierre. Es decir, toma las mismas cabezas, los mismos kilos que había al inicio, pero ya no lo multiplica por el precio de inicio, lo multiplica por el precio de cierre. Y tiene un inventario inicial valorizado a precio de cierre. Si comparamos este valor del inventario inicial a precio de cierre menos valor del inventario inicial, siempre hablo del inventario inicial, a precio de inicio, tengo la tenencia. Esta es la forma que las normas que siempre estuvieron antes, digamos, determinaban el resultado por tenencia. Y esto es fundamental y se lo voy a decir. Esto quiere decir que si yo, como lo estoy calculando sobre el inventario inicial, si yo no tengo inventario inicial, no había tenencia. Y esto es algo que va a cambiar con las nuevas normas y ya lo van a ver. Pero con las normas anteriores, si no hay inventario inicial, no hay tenencia. Incluso acá, lo voy a marcar un poquito, pero si miran esa categoría sola y la miramos acá, como digo, lo que uno determina es que esto menos esto me da la tenencia y me da tenencia positiva, ¿sí? Y si después resto el valor al cierre versus valor al inicio, pero valorizado al cierre, con precios de cierre, me da la diferencia de inventario. La diferencia de inventario son más o menos kilos. Eso es parte del resultado de la, digamos, de la ganadería. La diferencia de tenencia no es parte del resultado de la ganadería. Esto es un resultado de la empresa, pero no es de la ganadería. O yo le puse acá para no hacer discusiones, no es productivo. Uno puede decir, che, pero si yo no tenía animales, no tenía tenencia, Carlos. Está bien, eso es cierto. Entonces podemos decir, si quieren, que es un resultado del negocio ganadero, pero no, ¿sí?, productivo. No tiene que ver con su producción. Y lo otro, como digo, sí es un resultado del negocio ganadero, que es un ingreso productivo. Esto sí es productivo, esto tiene que ver con la producción. Y como decimos siempre, para que ustedes entiendan, yo, si evalúo a alguien que me maneja la ganadería, lo quiero evaluar por lo que produce. Como yo contrato a una persona que me maneja toda la ganadería, yo lo tengo que evaluar por lo que él produce, por lo que es capaz de producir. ¿Por qué? Porque al mercado él no lo puede manejar. Y si el mercado le pegó para arriba, él puede ser muy mal productor y el mercado le pegó para arriba y resulta que tenemos un resultado excelente. Pero es mal productor, como digo. Y viceversa. Puede ser muy buen productor, pero el mercado le pegó para abajo y ahí el resultado le daría negativo. Entonces, como digo, no lo podemos juzgar por lo que va a ser el mercado. A él lo tenemos que juzgar por lo que produce. Por eso decimos que
Lo que es producción va a ir al resultado productivo, al resultado ganadero, y la tenencia va a ir a un resultado de la empresa, por supuesto, si quieren por ganadería, por supuesto, pero es un resultado que no es productivo y no es para evaluar a quién produce este negocio. Después, por último, solo para evaluar este cuadrito, ya que les dije tanto, les digo lo último, es simple. Si ustedes miran este novillo que acá valía 85 al inicio y acá valía 90 al final, es por eso que hay un resultado por tenencia positivo. El precio aumentó. Si miramos la categoría del medio, valía 80 y valía 80. No cambió su precio entre inicio y final. Como no cambió su precio, la tenencia, 0. Y la última, está a propósito hecho el ejemplo así, vale 82 al inicio, vale 80 al final, cayó el precio. Si ustedes lo ven, como cayó el precio, la tenencia es negativa. En definitiva, era fácil la fórmula de determinar tenencia, era fácil la fórmula, como digo, las normas eran bien simples, de determinar, como digo, la diferencia de inventario, pero como digo, esta fórmula, si no hay inventario inicial, no hay tenencia, porque vuelvo a decir, recuerden que esta columna que es la tenencia es el inventario inicial valorizado al inicio y valorizado al cierre. Esa es la diferencia. Continuamos. Bien, acá decían las normas, como digo, cómo se generaba el resultado por tenencia, que es lo que le acabo de explicar, inventario inicial por valor neto de realización al cierre, inventario inicial por valor neto de realización al inicio, o sea, la comparación de un mismo inventario inicial a precio de inicio y a precio de cierre. Y ahora nos vamos a meter un poquito ya en las nuevas. Las nuevas normas, como dice, ¿sí? No hay ningún cambio, simplemente una mayor apertura de la fórmula del ingreso ganadero. ¿Y en qué consiste esta apertura? En, como dice ahí, reemplazar por otros movimientos cómo llegamos desde un inventario inicial a un inventario final. Esto es, si yo parto de un inventario inicial, le sumo los nacimientos, le sumo las entradas, que serían las compras, internas o externas, como le digo siempre, le resto las salidas, que serían las ventas, internas o externas, y le resto las muertes, y a todo eso le sumo los kilos que produje durante el año, tengo un inventario final. Esto es como, partiendo de un inventario inicial, llega a uno final. Entonces, si reemplazamos esto como matemática, como digo, dejamos todo lo que está acá en gris, ¿ves? Nacimiento con positivo, muerte con negativo, kilos producidos, ¿sí? Con positivo, y me voy para el otro lado, digo, che, de este otro lado, ¿qué hay? Está el inventario final y todo lo demás lo llevo para allá, pero lo llevo como fórmula matemática con el signo cambiado. Esto lo llevo con negativo, el inventario, las entradas las llevo con negativo y las salidas las llevo con positivo. Fíjense que lo que se armó acá, inventario final menos inventario inicial, menos entradas más salidas, es justamente la fórmula de producción de carne que siempre hubo con las normas anteriores. Entonces, la nueva fórmula de producción de carne es esta. Nacimientos menos muertes más kilos producidos. Acá empiezan a cambiar. Acuérdense, nueva fórmula de producción de carne, uno de los grandes cambios de las normas de gestión CREA. La nueva fórmula se va a determinar así. Yo sumo los nacimientos, resto las muertes, sumo los kilos producidos y tengo la producción de carne. Obviamente, si la producción de carne es esto, como les digo, el ingreso ganadero también va a cambiar. Acá les decía, perdón, les muestro acá cómo era el anterior. Acuérdense que el anterior es diferencia de inventario, un inventario final menos un inicial, más salidas menos entradas. Ahora cambió y es así. Obviamente, si cambió esto, como digo, para calcular el ingreso, hace lo mismo que hacía antes. Valoriza esto, valoriza la producción de carne. O sea, valorizo los nacimientos, valorizo las muertes, valorizo los kilos producidos y agrega algo, como dice acá. Que esto también es un nuevo cambio de la nueva norma, que es agregar los cambios de categoría. O sea, agrega la valorización por los cambios de categoría. Para entender, vuelvo a decir lo mismo. Cuando yo le hablaba de resultado por tenencia, siempre estamos hablando de que una misma categoría, la misma, perdón que no lo expliqué claro, si quieren voy a ir para atrás un ratito, acá. Cuando hablo acá es la misma categoría, vale algo al inicio y vale algo al cierre, tenencia, es la misma categoría. Ahora, cuando llegamos acá, me voy otra vez acá, lo que estamos diciendo es que agregamos es el resultado por el cambio de categoría. O sea, cuando yo cambio de categoría, voy a hacer dos ejemplos muy simples y fáciles, pero si yo agarro una vaca de cría y esa vaca de cría la rechazo, la vaca de rechazo vale mucho menos, porque no es una vaca productiva. La rechacé porque es vieja, porque ya no puede quedar preñada, por lo que sea, vale mucho menos. Ese cambio de valor, porque cambié de categoría, no porque es la misma categoría, cambié de categoría, eso sí es un resultado del negocio. Y esto lo mejora la nueva norma. Esto antes no quedaba como parte del resultado y era parte de la diferencia de inventario. Ahora queda como parte del resultado del negocio. Inclusive piénsenlo al revés, cuando yo tengo una vaca vacía o una vaca preñada, la cambio de vaca vacía a vaca preñada, la vaca preñada vale mucho más que la vaca vacía. Y también ahí tengo un cambio de categoría y un resultado por cambio de categoría que es positivo. Entonces, algo fundamental de los cambios, como digo, el resultado por tenencia ya no se calcula como se calculaba antes sobre la base de la diferencia de valor de inventario inicial, o sea, un inventario inicial valorizado al inicio y al cierre y comparación,
Sino que con esta nueva norma, si una categoría, como digo, no tiene stock inicial, puede tener resultado por tenencia. Y esto lo perfecciona, esto es mucho mejor, para que ustedes entiendan. Si yo arranqué mi pedido y no tenía animales, pero compré, como digo, un novillo a 10 y al tiempo lo vendí a 12, hubo un resultado por tenencia. Porque yo lo compré a 10 y lo vendí a 12, lo compré a un precio y lo vendí a otro. Entonces, existe un resultado por tenencia. Las anteriores normas, eso no lo calculaban, porque no había inventario inicial. Esta norma lo calculan y lo perfecciona. Otra cosa de las nuevas normas. Las compras y las ventas con las nuevas normas no generan resultados económicos. Esto es importante. ¿Por qué no generan resultados económicos? Ya lo vamos a ver en el ejercicio práctico y lo vamos a reforzar, quédense tranquilos, pero lo digo rápido. Las compras no generan resultados porque cuando compro, ahora con las nuevas normas, activo. Si yo compré un novillo, perdón, activo el novillo, que es un bien de cambio, lo activo, ¿sí? Entonces yo compré y activé, no hay resultado. Antes, las compras directamente iban a resultados. Si yo compraba, iba a un gasto de compras. Entonces, ahora no. Y las ventas, ¿por qué ahora no generan resultado económico? Porque si yo vendo, lo que va a suceder es que si vendí, voy a tener un costo de venta, algo también interesante con las nuevas normas, y ese costo de venta va a ser a costo de reposición, es decir, exactamente lo mismo que vendí a valor neto de realización, lo costeo. Entonces, si vendí a 10, lo costeo por 10, o llamémosle, si vendí a 10 menos gastos comerciales de 2, terminé vendiendo a 8, hago costo por 8, entonces entre la venta y el costo de venta no hay resultado. O sea, los ingresos, como digo, en la ganadería se van a producir por lo que yo les dije, terneros nacidos, los kilos producidos, ¿sí? Y por los resultados por tenencia y por las muertes. En definitiva, como digo, no cambia, ¿sí? La producción de carne, no cambia la producción de carne, digamos, y digamos, perdón, me distraje, pensé que se había cortado. No cambia No se corta, la producción Carlos. de carne ni el resultado de la actividad, ¿sí? Con el cambio de las normas. ¿Cómo? ¿Me No, escuchan bien? sí, se escucha bien. Si podés alejar apenas un poco el micrófono para que no haga interferencia. Bien, bien, ahí lo alejé otra vez. Gracias. Ahí se escucha bien. Bien, perdón, pensé que se había cortado. Bueno, volvía. Las compras y las ventas no generan resultados económicos y, como digo, no cambia la producción de carne, como les dije, que sea una fórmula que sea otra, la producción de carne es la misma y el resultado de la actividad, si uno lo mira por tenencia, por producción y por tenencia, tampoco va a cambiar con las nuevas normas. No se asusten, cambian las fórmulas, cambian la forma de verlo, pero no los resultados ni la producción. Si vemos un margen bruto, un resultado de la actividad ganadera con las nuevas normas, se acuerdan que el ingreso antes, lo puedo mostrar acá, lo muestro a la derecha acá, lo ven, era ventas internas, compras internas, diferencia de inventario, como digo, como yo calculaba mi producción de carne, y ahora es nacimientos, mortandad, cambios de categoría y kilos ganados perdidos. O sea, como yo calculo mi producción de carnes, agregado, como digo, el cambio de categoría. Pero lo otro es como calculo la producción de carne. Siempre hablamos a valor neto de realización. Entonces, bien, con las nuevas normas hay una gran diferencia también en cómo se lleva el activo, por eso vamos a hablar de contabilidad y está bueno que tengan varios conocimientos contables, pero acá lo digo, las anteriores normas, el activo, llamémosle bien de cambio, el ternero, el novillo, se tocaba al inicio estaba bien valorizado, durante el ejercicio, llamémosle ese ejercicio lo que ustedes quieran, un mes, 2 meses, un año, como digo, nunca más se tocaba el activo, no se tocaba nunca el activo, y cuando llegábamos al final, otra vez hacíamos esa diferencia de inventario que yo les mostré al inicio y ahí poníamos el activo correctamente valorizado como tenía que quedar. O sea, el activo se tocaba, quedaba bien al inicio, no se tocaba con ningún movimiento y quedaba bien al final. Con las nuevas normas, el activo se toca todo el tiempo. Eso cambió y es fundamental. Ahora, con las nuevas normas, cada vez que compro van a mover el activo, si venden, mueve el activo, pues es un costo de venta. El activo se mueve con todos los movimientos. Ya lo vamos a ver en un ejercicio práctico dentro de un ratito. Van a ver que el activo se mueve con todos los movimientos. Ahora bien, que ese activo se mueva, como digo, igual que cualquier bien de cambio, como digo, porque se considera un bien de cambio, justamente es un bien de cambio, no quiere decir que es cualquier bien de cambio, como digo, porque si yo tuviera un insumo que lo compro para vender, como digo, un litro de grifo lo compro para vender, va a estar ahí, mañana lo voy a vender y va a ser un litro de grifo. Ahora, si yo tengo un animal, como digo, el animal se mueve, el animal engorda, el animal puede adelgazar, el animal se enferma, el animal cambia de categoría, el animalito, como digo, no es lo mismo que cualquier otro bien de cambio. Entonces, hay que hacer igual con las nuevas normas, como con las viejas yo tenía una diferencia de inventario, con las nuevas normas lo que voy a tener, ¿sí? Es un ajuste
de inventario que voy a comparar el inventario contable, el que me dio la contabilidad, versus lo que realmente tengo en el campo, y voy a hacer un ajuste con esa comparación determinando un reconocimiento de kilos y un resultado por tenencia. Ya lo vamos a ver en el ejercicio práctico ahora, cómo se calcula ese reconocimiento de kilo que es parte de la producción de carne y ese resultado por tenencia. Bien, ahí vamos a comenzar con el ejercicio práctico, pero antes, ¿sí? Sí, ¿te parece que vayamos respondiendo algunas preguntas que van surgiendo? Sí, justamente iba a abrir acá espacio para preguntas, si querés, Juan, abramos que después seguimos con el ejercicio práctico y conclusiones. Dale, perfecto, listo. Bueno, lo primero que me pregunta acá Lucas es, ¿en qué momento deben registrarse los nacimientos en la contabilidad? Bien, buena pregunta. A ver, los nacimientos, ¿sí? Las normas lo que dicen es que deberíamos registrarlo al destete, al momento de destetarlo. Ahora, como yo siempre digo, si vos tenés un sistema, nosotros tenemos Albor, y lo querés registrar en el momento en el que nació, en el mismo momento que nació, lo podés registrar ahí. Voy a hacer una aclaración que está buena la pregunta, por eso digo, porque acá hay algo interesante. Digo, si vos lo reconoces al destete, como dicen las normas dicen que vos lo reconoces al destete, ¿por qué? Porque cuando la vaca está con cría, la cambian de categoría de vaca a vaca con cría y la vaca vale mucho más. O sea, una cosa es lo que vale la vaca sola y otra cosa es lo que vale la vaca con cría. En cambio, si yo lo quiero manejar con nacimiento como un ternero el día que nació, bien, tal vez no cambio de categoría la vaca sigue valiendo lo que vale, no la cambiaría de categoría, es un criterio diferente, y activo el ternero en el momento de que nació. Y tengo la misma, digamos, el mismo método, o sea, no es el mismo método, distinto criterio, pero llego a los mismos resultados, pero puedo registrar el nacimiento en el momento en que nació, si quiero. Bien, Carlos, perfecto, clarísimo. Y también nos preguntan, ¿el resultado por tenencia es del negocio ganadero o no? A ver, como yo expliqué, Juan, ahí, el resultado por tenencia, como yo digo, a ver, acá hay discusiones, ¿no? No es productivo. Después podemos decir, yo digo que es de la empresa y no es ganadero, pero vamos a diferenciarlo y esto lo discutimos también cuando se hicieron las normas. Si yo no tuviera ganadería, no aparecería ese resultado por tenencia, como yo decía. Entonces podemos decir que hay un resultado productivo de la ganadería, que es, che, cuánto produje, y ahí no está el resultado por tenencia, y hay un resultado que no es productivo de la ganadería, que es el resultado por tenencia. O sea, le podés decir, es de la ganadería, pero no es un resultado productivo. Por eso, cuando ustedes vieron que yo mostré, digamos, el margen bruto, o cómo se compone ese margen bruto, si vamos para acá, no está el resultado por tenencia acá. Porque acá hablamos del resultado productivo de la ganadería. No sé si queda claro, Juan. Clarísimo, clarísimo. No tenemos por el momento ninguna otra consulta más que se haya repetido, así que si querés podés continuar. Yo cualquier cosa te aviso si tenemos alguna otra consulta que se vaya repitiendo. Bien, perfecto. Bueno, continuamos. Vamos con un ejercicio práctico para entender todo lo que venimos diciendo de los conceptos y los cambios que se generaron en las normas de gestión CREA. Acá vamos a mencionar cada movimiento de Hacienda. A la derecha tienen qué hacía el criterio, ¿sí?, con las normas CREA anteriores y qué hace el nuevo criterio, o sea, el criterio con las nuevas normas. Y les voy a ir marcando la diferencia, como digo. Las normas anteriores ante una compra, fíjense que lo mandaban a resultado, compra. Y las nuevas normas, ¿sí?, no lo mandan a compra, sino que activan el novillo. Acá es lo que yo les decía, una de las principales diferencias. Che, por eso las compras no generan resultados ahora. Ahora se activa, no es un resultado. Y antes, ¿sí?, la compra generaba un resultado. ¿Por qué iba a compra? Porque después estaba la diferencia de inventario, como yo le decía. Si vamos a la venta, tenemos algo similar. Perdón, acá yo hice un ejemplo, no lo mencioné, pero digo, hablamos de comprar 40 novillos, de 400 kilos a 80 pesos. Más allá de los kilos, el precio, hablamos de la imputación, que es lo interesante que va a cambiar. Esto dependerá de los kilos y los precios que tengan en cada momento. Después, como digo, también aclaro que yo hablo de novillos, hablo de invernada y hablo de campo 1 porque cuando uno tiene como un sistema como Albor Campo, podés, digo, no llevar la ganadería y con un Excel también podrían hacerlo tranquilamente, digo, pero no solo llevar el resultado a nivel ganadero, sino llevarlo por negocios y por campo. Por eso nosotros diferenciamos novillo de invernada y de campo 1. Bien, cuando hacemos la venta, como digo, a nivel venta, supóngase que de estos 40 que voy a comprar, como digo, vendí, ¿sí?, acá los vendí a 420, a 80, engordaron un poco y los vendimos al mismo precio en este caso. El asiento de venta, si lo ven, va a ser exactamente igual de un lado que el otro. Es venta contra cliente, me evito el IVA, me evito todo eso para no hacerlo. Pero la diferencia está acá. La diferencia, en esto que estoy marcando en verde, es que la nueva norma hace un costo de venta y la vieja norma no hacía nada.
porque justamente todo iba después a diferencia de inventario. Entonces, si yo vendí por 672.000, hago el costo de venta por 672.000. Acá lo aclaro otra vez, esto es a costo, digamos, el costeo es a costo de reposición, exactamente a lo que me sale reponerlo, lo mismo que lo vendí, pero como digo siempre, es valor neto de realización, venta bruta menos gasto de flete menos comisión. Como digo, imagínense, yo no puse gasto de comisión ni de flete para no complicarla, pero imagínense que ustedes venden por 10, como digo, tiene un flete de 2 y una comisión de 1, venta neta están vendiendo a 7, como digo, el costo de venta va a ser por 7. ¿Sí? ¿Para qué? Carlos, ¿puedo interrumpirte? ¿Puedo interrumpirte un momento que van surgiendo algunas consultas? Sí, decime. Bien, acá Facundo nos pregunta si el balance se hace en un año calendario o es indistinto. La realidad es que para el negocio ganadero vos podés hacer los resultados mes a mes, si querés. Esto es dependiendo de cada empresa. ¿Por qué mes a mes? Porque en definitiva, con la nueva norma, vamos a hablar de la nueva y la vieja también es lo mismo, pasaba con la anterior norma, vos tenés que al final hacer un ajuste de lo que tenés realmente en el campo, ya sea contra, si hablamos de la nueva norma, lo vamos a ver ahora, contra lo que decía la contabilidad. Y si hablamos de la norma anterior, un ajuste de inventario entre el inicio y el final. Pero siempre podés hacer ese ajuste a fin de mes, en cada trimestre, en cada cuatrimestre, en un año, y tenés el resultado de la ganadería de ese periodo, del periodo que quieras. Perfecto, clarísimo. Y Marcos nos pregunta, ¿cómo maneja la inflación en el resultado? A ver, la inflación, como toda inflación, tiene ciertos ajustes predeterminados en cada país, con un índice, con un coeficiente mes a mes y demás. Entiendo por ahí lo que dice Marco, porque muchos preguntan esto. La pregunta es para el resultado por tenencia. Porque, che, vos decís resultado por tenencia, pero mucho de eso es inflación. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, algunos dicen, che, miremoslo en dólares, ¿sí? Que en dólares es una moneda más estable, y el resultado por inflación, si querés, lo sacamos del lugar. Pero que saques del lugar el resultado de inflación para poner como una moneda constante, por decirlo de alguna manera, la moneda constante sería actualizada por inflación, pero para poner una moneda distinta, no quiere decir que el dólar no tenga tenencia. El dólar es una moneda como cualquiera y va a tener tenencia. De hecho, como digo, hay ejemplos interesantes que hemos tenido nosotros de cierre de clientes nuestros, de Uruguay, de Paraguay, donde la moneda dólares es muy fuerte y se maneja mucho en dólar, ¿sí? Casi más que el peso uruguayo, por decirte, y tuvimos resultados por tenencia, para que ustedes entiendan, en dólares, por decirte, positivos, y resultados por tenencia en peso negativo. No me puedo decir así o al revés, pero fíjense que hasta nos dio inverso el resultado por tenencia dependiendo de cada moneda. Con una moneda dio un resultado por tenencia para un lado y con la otra moneda dio un resultado por tenencia para el otro. Y esto les puede pasar también. Bien, perfecto. Si querés después en un ratito te voy pasando algunas consultas más o crees que hagamos una más. Avanza, como quieras, dame una más si querés y avanzamos y después respondemos todas si querés al final, no hay problema. Dale, perfecto. Acá nos pregunta Aide, cuando pasa de categoría una cabeza, ¿también se hace un asiento como venta de una categoría a otra y hace este asiento de resultado del ejemplo? Ahí lo vamos a ver, Aide. Ahora llegamos al cambio de categoría y lo muestro qué hace con el cambio de categoría, así se lo respondo con el ejemplo. Perfecto, muchas gracias, Carlos. De nada. Bien, estaba acá, como le decía, la venta, el asiento de venta de arriba es similar, lo que cambia, ¿sí? Es el costo de venta. Agrega el costo de venta donde se netean. Y vuelvo a decir, por eso yo voy reforzando los conceptos que le dije para que recuerden. Las nuevas normas, vieron que decía, las compras y las ventas no generaban resultados económicos. ¿Por qué no generan resultados económicos? Acá se ve, porque la compra va a novillo, no hay activo, digamos, no hay resultado, perdón, y la venta, por lo que yo venda, hago costo de venta, valor de reposición, con lo cual se netea. Y también miren esto, como yo decía, ¿se acuerdan que yo decía que las normas anteriores no tocaban la cuenta de activo nunca? Fíjense que acá nunca se va a tocar un novillo o un ternero. Fíjense las cuentas que se van tocando y nunca se van a tocar las cuentas de activo hasta el final. Vamos con otro ejemplo, nacimiento. Cuando yo registraba nacimiento, la norma anterior no hacía nada. Y eso terminaba reflejándose con el ajuste inventario al final. Había un ajuste inventario al final y con ese ajuste inventario aparecía ese ternero. Con las nuevas normas, en el momento en que nace, como digo, yo puedo registrar el ternero o al destete, eso dependerá del criterio de cada empresa, o como lo quieran llevar o lo puedan llevar. Pero cuando determino que voy a registrar el nacimiento, como digo, tengo un ternero activo, ¿sí? Contra un resultado por nacimiento. Acá aparece uno de los resultados que va a ir al ingreso ganadero. Si hablamos de consumo interno, nosotros decimos, che, si yo me como un animal, me como un novillo, como dice acá, un novillo te lo comes de tantos kilos a tal precio, lo que hacemos es hacer una venta interna,
como si lo vendiera contra algún gasto. Acá le pusimos gasto de manutención personal, un gasto de estructura, algún gasto de, che, es lo mismo que yo hubiese comprado carne para que la gente se la coma a esa carne, ¿no? Entonces digo, en este caso es venta interna a valor neto de realización, como decimos siempre, ¿sí? Y vamos a hacer en ese mismo momento, con las nuevas normas, un costo de venta que va a netear eso. Otra vez, si hay venta interna, hay costo de venta interna. Y se baja, como digo siempre, el activo, en este caso del bien de cambio, que son los novillos. Siempre estoy hablando de invernal y del campo 1, por eso hablamos de los mismos novillos. O sea, vendió la invernal del campo 1, tiene un costo de venta invernal del campo 1 por el mismo valor. En cambio, con las normas anteriores, esto era la venta, el gasto de manutención y nada más. No había asiento, como digo, la diferencia está acá, no había asiento de costeo. Si hablamos de la muerte, es parecido al nacimiento. Antes no hacían asiento, y esto se reflejaba con la diferencia de inventario final en las normas anteriores, y con las normas nuevas, en el momento que se muere, registra una muerte, ¿sí? Y bajo el activo bien de cambio novillo, por el valor que tenga en ese momento. Acá, claro, también otra cosa que muchos preguntan, pero Carlos, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a ir a pesar el ternero cuando nace al campo? No es necesario que yo tenga que ir a pesarlo. Uno le puede poner un precio, un quilaje, ¿sí? Estándar, dependiendo de la raza, de 35 kilos, de 40 le pusimos acá, de 45. Digo, de los kilos que ustedes estimen que tienen esos terneros según la raza de animal que tengan, y no es necesario ir a pesarlo. Digo, algunos tienen balanzas de presión y van al campo y lo atan a la balanza de presión y tiran para arriba y más o menos saben cuánto pesa, pero no es necesario eso. Si yo tengo un valor de la categoría estimado, lo puedo hacer nacer con esa categoría. Lo mismo cuando se muere. Vos decís, che, se murió el animal, pero le tenés que decir que pesaba 420 kilos. ¿Cómo sabías que pesaba? No, no es que lo pesé. Un animal muerto no lo voy a pesar, imposible pesarlo. Pero yo tengo una idea de ese novillo, cuánto estaba pesando o cuánto estaban pesando mis novillos aproximadamente, y le voy a poner un kilo aproximado. Cuanto más cercano, mejor, pero le voy a poner un kilo aproximado y siempre un valor del mercado de ese momento. Del momento en el que ocurrió el hecho, le pongo un valor de mercado, valor neto de realización. Sigo y vamos terminando el ejemplo práctico. Traslados. Otro movimiento. El traslado es un cambio de un campo a otro. Antes un traslado simplemente decía, mirá, vendió un campo, acá decía, vendió la invernal del campo 1, siempre hablo de 10 novillos, supongamos que hay 420, hay un precio X, pero vendía un campo, acá el campo 1, y compraba el campo 2. Esto es lo que hacía antes. Ahora hay una venta interna del campo 1, sí, el campo 1 es el que vende, está bien, pues se lo traslada al campo 2, pero el campo 2 activa un novillo, no hay un gasto, no hay una compra, como digo, hay un activo. Activó un novillo y lo puse con otro color porque es del campo 2. ¿Se acuerdan que los novillos de invernada del campo 1, los voy poniendo con rojo? Este lo puse con violeta porque es otro novillo, es de otro campo. Y en árbol vamos a llevar los registros por campo. Entonces, se activó este novillo, se vendió y el que vendió tuvo un costo de venta exactamente igual, otra vez al costo de reposición, por lo que vendió. Acuérdense que es venta menos gastos comerciales. Yo no pongo gasto comercial acá para, en el ejemplo, hacerlo simple, pero sería venta menos gastos comerciales. Entonces yo en un traslado, digamos, entre campos podría tener un flete, podría tener alguna cuestión de eso. No voy a tener una comisión, pero podría tener un flete. Bien, la diferencia acá, como digo, está otra vez en el costo de venta que hacen las nuevas normas y está en que las nuevas normas son cuentas de activo y estas no. Vuelta a lo mismo y le voy diciendo que la nueva norma, el activo se mueve todo el tiempo. Fíjense que el activo, cada vez que hay un movimiento, se mueve el activo. En la vieja norma el activo no se mueve nunca. Fíjense que nunca se toca la cuenta de activo. Vamos con la última, recategorización. ¿Qué pasa con la recategorización? Hay un cambio de negocio, acá hay un cambio de campo, acá hay un cambio de negocio. O sea, puede haber con la recategorización un cambio de negocio. Imaginemos que nosotros, como digo, pasamos acá, hicimos terneros a novillos. Con la vieja norma simplemente vos hacías una venta y una compra interna, vendía la cría, suponete del campo 1, y compraba la invernada del campo 2. Acá cambiaba negocio. Un negocio vendía, otro negocio compraba. Con la nueva norma, acá era la pregunta de ID, lo que nos preguntaba es, vamos a suponer que voy a dar de baja, como digo, acá está decir, perdón, 22 terneros, ¿sí? A novillos, 180 kilos pesan. O sea, hay 22 terneros de 180 kilos. Ahora bien, la baja de los terneros, ¿sí? Valen 100. Y el valor de alta del novillo vale 75. O sea, estamos hablando de dos categorías que en el ejemplo lo ponemos que valen diferente, para que entiendan eso. Si el ternero vale 100 y el novillo vale 75, lo que sucede es, doy de alta el ternero por 180 kilos y por 75, son 22, ¿sí? Que me da este precio. Doy de alta, el novillo, por eso, doy de baja los terneros, ¿sí? Por 180 kilos también, por los mismos kilos,
pero por un precio de 100, cambió el precio, y la diferencia entre uno y otro, porque hay diferentes precios en las categorías, aparece el resultado por cambio de categoría. Y otra vez, recuerden que es un resultado porque son categorías diferentes. No hay la misma categoría que vale más o que vale menos. La categoría es diferente. Es lo mismo que decir de la vaca flaca a la vaca gorda. Vos la vas a vender y no vale lo mismo en el mercado lineal. Una cosa es la vaca flaca y otra cosa es la vaca gorda. Entonces, si vos cambiás de categoría, valen distintos y al cambiar de categoría se va a presentar este resultado por cambio de categoría. Pero nuevamente, se tocaron las cuentas de activos y acá nunca se tocaron las cuentas de activos. Y para finalizar, ¿qué hace la anterior norma? Hace lo que yo les decía, la diferencia de inventario. Aquello con lo que arrancamos al inicio, un inventario de inicio, un inventario final. En este ejemplo no hay inventario de inicio, sí hay un inventario final, y con ese inventario final termina valorizando correctamente todos los bienes de cambio, los valoriza y dice qué valor tienen, y todo es diferencia de inventario. Justamente no hay tenencia porque no había inventario inicial. Yo no hice inventario inicial. Y con las nuevas normas, acá vamos a explayarnos un poquito más, hay todo un cálculo que hay que hacer. Este cálculo es así, para que ustedes entiendan. Hay dos ajustes que se le hacen a los, como yo le dije, hay una comparación del inventario contable contra el inventario real y salen dos, digamos, ajustes. El reconocimiento de kilo por un lado y la tenencia por el otro. ¿Cómo surge eso? Miren, vamos a ver esto. Fíjense que nosotros hablamos mucho del novillo de invernada del campo 1, lo que seguimos ahí, y acá están todos los movimientos que hicimos. Todo lo que yo dije en el ejemplo, compramos 40 novillos de 400 kilos, 16.000 kilos totales a 80, esto es lo que vale. Después vendimos 20 novillos, pero pesaban 420 kilos, estos kilos totales los vendimos a 80. Fíjense, cuando los vendimos, los restamos. Che, ¿por qué los restamos? Los restamos porque justamente con la venta hacemos el costo de venta y el costo de venta baja la categoría novillo. Esto es como ver, como yo digo, el mayor de la cuenta bien de cambio novillos. Esto es ver el mayor. Esto es la plata, esto es la cantidad de animales y esto es la cantidad de kilos. Entonces yo lo voy siguiendo con todo lo que hizo ese novillo a lo largo de este ejemplo y termino acá donde dice existencia final contable, por eso dice existencia final contable, lo que dice el mayor, que si yo resto todo tengo 30 novillos, si yo sumo el resto de los kilos tengo 6.520 kilos, si yo sumo y resto la plata, tengo 552.200 pesos. Lo que están en rosas acá simplemente es dividir, che, los pesos totales, dividir los kilos totales que tenía al final, quiere decir que entonces cada kilo valía 84,69, y si resto los kilos totales dividido la cantidad de cabezas, quiere decir que en promedio cada cabeza, inventario contable es esto, dice que cada cabeza tenía 217,33 kilos. Es decir, esta línea que ustedes ven acá abajo es la misma línea que está aquí arriba. Inventario contable, los 30 con 217, con 6.000, todo lo mismo. Ahora, ¿con qué lo comparo? Con lo que realmente hay en el campo. Ahí donde yo le digo, al final tengo que ver lo que dice la contabilidad versus lo que dice el campo. Entonces, en el campo, vamos a suponer que sí están los 30 novillos, que eso no hay diferencia, que podría haber diferencia, pero vamos a suponer que las cabezas son las mismas, pero cuando yo las peso en el campo, el peso promedio no es 217, el peso promedio es 250. Con lo cual no tengo 6.520 kilos, tengo 7.500 kilos en campo. Y si yo digo, ¿cuánto vale hoy valor neto de realización de ese animal? No vale 84,69, vale 85. Entonces, esto es lo que realmente debería quedar valorizado el activo bien de cambio, por los kilos que realmente tiene y por el precio que realmente tiene. Entonces, ¿qué ajuste se hace acá? Lo voy a mostrar acá abajo. Verde, como yo le dije, lo que decía la contabilidad, y acá es lo que dice el campo. Están los mismos animales, pero no pesan 217, pesan 250. O sea que en kilos totales tenemos 7.500 versus esto, y no valen esto y valen esto. Fíjense que lo primero que decimos es 7.500, que es lo que realmente pesan en campo, dividido 6.520 kilos, que es lo que decía la contabilidad, me da una diferencia de 980 kilos. Esos 980 kilos multiplicados por el valor neto de realización al cierre, me determinan el primer ajuste, 83.300 pesos. Y eso hace un asiento acá que dice, aumento los novillos, de invernada, del campo 1, como dije, por 83.300 contra kilos producidos. Esto que estoy haciendo ahí son los kilos producidos. Entonces, aumenté por 83.300 el novillo y lo llevé de 552 más esto, como digo, me da 635.500. Pero como yo digo, para que ustedes entiendan, esto más esto me da 635.500, pero yo tengo que llegar a 637.500. Entonces, la diferencia para llegar al valor real que tiene que tener el animal en el campo, según los kilos que hay, según lo que vale, es la tenencia, que en este caso son 2.000. Si ustedes van atrás, aumenté los novillos por 2.000 contra un resultado por tenencia. Otra vez, como decía, este resultado
no es del negocio ganadero o no es del negocio productivo ganadero. Estos 2.000. Entonces, fíjense que comparando, como digo, el inventario contable, que era lo que me dio la contabilidad, que la fui siguiendo todo el tiempo con las nuevas normas, versus lo que realmente hay en campo, hice 2 ajustes: reconocimiento de kilos y tenencia. Fíjense que, ¿por qué hay tenencia? Si ustedes miran, yo compré, acá digo, entraron a 80, acá vendía otro precio, ¿ves? Acá vendía 70, acá entraron a 75 y después los valores 85. Hay muchos precios diferentes, con lo cual va a haber tenencia. Si todo esto fuera un solo precio, no habría tenencia, porque sería todo lo mismo, no hubo precios diferentes. Acá hubo precios diferentes y, como yo le decía, en este ejemplo no hubo inventario inicial y es el claro ejemplo que, a pesar de no haber inventario inicial, hubo tenencia, porque justamente los precios cambiaron. Últimos para ir viendo. El cálculo de producción de carne. Acá lo hice con las nuevas normas y con las anteriores normas. La nueva norma es nacimientos, muertes, kilos producidos. Nacimientos acá no hubo. Muertes hubo una sola que la tiene acá por 420 kilos. Se puso acá 420. Y kilos producidos está acá 980. Si lo veo con la normas nueva, la producción de carne son 560 kilos. O sea, estos novillos produjeron 560 kilos. Ahora bien, si yo voy con las anteriores normas, tengo, por un lado, el inventario inicial, que no había, tengo el inventario final, que está acá, cuánto tenían en campo al final, 7.500, las salidas, acuérdense que son todas las ventas internas o externas, o sea, suman esta venta, suman el consumo, suman este traslado, que son ventas internas y externas, y le va a dar 13.020, y las entradas son las compras internas o externas, o sea, esta compra más este cambio de categoría, que los terneros pasaron a novillo, o sea, le compró a la cría esto, que son novillos, son los 19.960 entradas. Y si hacemos la diferencia de esta fórmula, llegamos a los mismos kilos producidos. Por eso digo, quédese tranquilo, la fórmula cambió, pero la producción de carne es la misma. Y en cuanto, como digo, al criterio de llevarlo, obviamente cambió el criterio, yo llevo el activo todo el tiempo, demás, pero después, como digo, voy a hacer 2 ajustes y voy a llegar a un resultado por tenencia que, como digo, que la norma anterior no lo va a reflejar. Miramos el ternero y lo hacemos rápido, pero solo para mostrar un ejemplo. El ternero es lo mismo. Ahora, si miramos el ternero y vemos los movimientos que hicimos nosotros en ese ejemplo, es lo mismo. Nacieron 30 terneros de 40 kilos, 12.000 kilos totales y varían 100. En un momento, 22 de esos 30 los cedimos a los novillos, tenían 180 kilos en ese momento y se los dimos como para novillos, lo cambiamos de categoría, entonces salió de acá. Y si ustedes ven esto, la contabilidad, el inventario contable quedó negativo, quedó valor negativo el activo, quedaron kilos negativos porque, como nacieron 30 de 40 y después salieron 22 de 180, los kilos son negativos. Y esto es normal, como digo, no crean que esto está mal. El animal engorda, tiende a engordar. Entonces, como engorda, eso hace que los kilos me puedan quedar negativos en el inventario contable. Pero después siempre comparo con el campo. Otra vez, esto es el contable, y en el campo yo tengo los 8 terneros, pero no es que pesan menos 345 cada uno, no pesan eso. En el campo pesan 170, a lo mejor los 8 que quedaron. Entonces, yo tengo 8 que pesan 170, tengo 1.360 kilos en campo y que valen 100, suponete. Le puse el mismo precio en este caso, que valen 100. Entonces, si hago 1.360, que es lo que tengo en campo, menos lo que tenía en la contabilidad, menos 2.160, se suma y se generan 4.120 kilos, que es el asiento de reconocimiento de kilos. Estos 4.120 kilos multiplicados por el precio, valor neto de realización al final, me da el asiento que hicimos acá, terneros por 412.000 contra kilos producidos. Y en este caso, del ternero, no hay tenencia. ¿Por qué no hay tenencia? Ya llegué, fíjense, si yo ajusto, si yo a lo que tenía en la contabilidad le sumo estos 412.000, llego exactamente a los 136.000 que están acá. Llego exactamente a lo que hay en campo. Y fíjense que no hay tenencia. Y si uno lo mira, por supuesto que no hay tenencia, porque yo nacieron a 100, cambié de categoría a 100 y los valorizo a 100. Nunca cambié un precio. Todo está a 100. No hay tenencia. Y esto es lo que se determina con esto. Si vamos a la producción de carne, nos pasa lo mismo, con una norma, con la otra, vamos a tener la misma producción de carne. Una la mide con nacimientos, muertes y kilos producidos, y otra la mide con diferencia inventario, ¿sí? Salidas y entradas. Para concluir y cerrar, ya cerramos. Si ustedes miran, acá vamos a la contabilidad, un estado de situación patrimonial, las cuentas de activos que se movieron en este breve ejemplo, muy breve, novillo, ternero, bueno, acá puse unas vacas, porque si tuve terneros, como digo, se supone que había unas vacas y no las puse ahí, las vacas, como las dejé inalterables a lo largo del año, eran tantas vacas de tal valor y siguen iguales. Pero digo, si ustedes miran eso,
El estado de situación patrimonial, acá está por negocio, campo, ¿sí? Y acá está el total, pueden ver el total. Con las normas CREAS nuevas o con las normas CREAS anteriores, exactamente tenemos el mismo estado, al final tenemos el mismo estado de situación patrimonial, no cambió. Llegamos a lo mismo, los novillos los valorizamos igual, pero llegamos a lo mismo. Ahora, esto es lo que dice acá, mismo estado de situación patrimonial. Ahora cuando vamos a ver los resultados, acá aparecen cosas que eran que estuvimos resaltando de los cambios en la gestión. Perdón, no voy a poner el título todavía. Si lo miran así, la norma anterior tiene ventas de Hacienda, tiene venta interna, tiene compra interna, que de este lado las compras y las compras internas no existen. O tiene diferencia de inventario que de este lado no existe. Una manera de determinar el ingreso, los egresos no hay, no puse egresos para no hacer un ejercicio muy largo, pero el único egreso que hay es el gasto de manutención, que los dos están iguales. Entonces, acá determinan el ingreso de una manera, y llegan a un ingreso, si lo miramos total, de 459.500, y acá también igual. Pero no lo determinamos de la misma manera. Si ustedes miran las nuevas normas, las ventas se netean con los costos de ventas, estos 672 se van con esto, las ventas internas se netean con los costos de ventas, estos se van con esto, o sea que toda esta parte de arriba yo podría tacharla, y el ingreso se empieza a componer como se compone la producción de carne, con los nacimientos, con las muertes, con los cambios de categoría y con los kilos producidos. Desde ahí se compone el nacimiento. Y si miramos negocio a negocio, todos dan exactamente igual, salvo, fíjense el resultado del campo 1, que acá dice 24.500 y acá dice 26.500. Y después hay un resultado por tenencia, con la nueva norma de 2000, y llega a 26.500. O sea, al final llego a lo mismo, llego a 26.500, pero este perfeccionó el resultado por tenencia. Esta norma generó un resultado por tenencia en los novillos, como lo vimos con ustedes, que cambiaron de precios y hubo resultados por tenencia, y esta norma, como determinaba el resultado por tenencia en base al inventario inicial y no hubo inventario inicial, no calculó el resultado por tenencia. Por eso decimos que esta norma perfecciona, mejora la exposición y mejora el resultado por tenencia. Bien, conclusión, como les dije, el resultado de la empresa es igual, los resultados del negocio ganadero productivo no, porque bueno, la tenencia acá se perfecciona, este cambió, ¿sí? Si lo ven ahí, es el único que cambió. Y la diferencia es justamente ese resultado por tenencia, que la nueva norma lo perfecciona, ¿sí? Además, como decimos, la exposición del ingreso es diferente. Este lo expone de una manera y este lo expone de otra manera. Conclusiones finales, 2 slides y cerramos y vamos a las preguntas. ¿Qué pasa con las nuevas normas? Entonces, cálculo, repasamos todo lo que fuimos haciendo para fortalecer. Cálculo diferente de la producción de carne y el ingreso ganadero. Se calcula diferente, pero llegamos a lo mismo, acuérdense. El resultado por tenencia se perfecciona. Esto sí cambia. Se perfecciona con la nueva norma, aunque no haya existencia inicial, si los precios cambiaron, hay resultado por tenencia. Mejor exposición, la nueva norma mejora la exposición, da una explicación del resultado ganadero mucho mejor e inclusive incorpora el cambio de categoría, ¿sí? El cambio de categoría se incorpora, que es mucho mejor, y la vieja norma lo tenía mezclado en la diferencia de inventario. Con la nueva norma, el activo bien de cambio de la categoría, como le dije, se afecta contablemente en cada movimiento de Hacienda. Esto es coincidente con lo que dicen las normas contables internacionales. Así se debería llevar según las normas contables internacionales. Cada vez que muevo el activo, se mueve. Y con la nueva norma se reemplaza lo que era la antigua diferencia de inventario por una diferencia entre un valor contable, el valor del bien de cambio, versus el valor real actual en el campo, para calcular dos cosas, como hicimos ahí al final, los kilos producidos y la tenencia. ¿Qué pasaría, como digo, si tienen un sistema como algo? Nosotros ya tenemos clientes que están trabajando con la norma anterior y clientes que están trabajando con la nueva norma. Entonces, hay cambios. Si ustedes pasan de la norma anterior a la nueva, a nivel sistémico, solo para saber, y esto nosotros lo manejamos dependiendo de qué criterio elijan, se generan asientos en movimientos que antes no generaban. O sea, los nacimientos y las muertes con la norma anterior no generan asiento y con esta sí. Se generan asientos de costo de venta y costo de venta internos con las nuevas normas, y con la vieja norma eso no sucedía. Y aparece el resultado por cambio de categoría con la nueva norma, que la norma anterior tampoco lo tenía. Y con la nueva norma también aparece un proceso de costeo, que es el que va a determinar, ¿sí?, cada vez que vendo, el costo de venta, digamos, venta con costo de venta o venta interna con costo de venta interna, para netear, como decimos, esas ventas y dejarlas a cero. Bien, eso fue todo, y abrimos, si quieren, Juan, a preguntas. Dale, Carlos, buenísimo. Si querés te voy pasando algunas de las preguntas entonces. Acá Hugo nos consulta cómo afecta el resultado en las nuevas normas los campos en los que no hay un buen registro de los animales muertos. Perdón, decímelo de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo afecta al resultado en las nuevas normas los campos en los que no hay un buen registro de los animales muertos?
El no tener un buen registro obviamente te va a incidir en el resultado. Que no sea un buen registro, yo no sé si no la pasan o si la pasan de más, digamos, ¿sí? Pero justamente que vos lo informes mal, que no llegue esa información bien a la administración y no se informe mal, va a incidir tanto en la producción de carne, porque acuérdense que dentro de la producción de carne están las muertes, los kilos de muertes juegan, ¿sí? Como en el ingreso de esa ganadería, porque también en el ingreso ganadero juegan las muertes. Entonces, si yo pasé de menos y voy a tener me va a incidir en que voy a tener más producción de carne que no tuve y me va a incidir en que tengo más resultado que no tuve, por ejemplo. Y si pasé de más es al revés. Pero claramente te incide totalmente que no se pase bien. Perfecto, clarísimo. Joaquín consulta, cuando haces la gestión ganadera, ¿qué pasa con los costos variables? Por ejemplo, alimentación, en nuestro caso Fitlo le damos maíz. ¿Le pones costo de producción o el costo de venta? En cuanto a la suplementación, como digo, si tiene un valor de mercado, lo que dicen las normas es que cuando vos los convertís, básicamente cuando la agricultura se lo vende al stock, como digo, debería valorizarlo a valor neto de realización. El maíz es a valor neto de realización porque tiene un costo de mercado. Entonces, que yo lo compre afuera o que yo lo compre a mi propia empresa debería valer lo mismo, un valor neto de realización. Distinto a lo mejor es un silo de maíz, y lo aclaro esto porque está bueno, porque un silo de maíz no se vende en el mercado, no salimos a vender silos. Y si yo te diera un silo de maíz, en ese caso el costo debería ser, como no tengo un valor de mercado, el costo de producción. Bien, perfecto. Después Mariana nos consulta, ¿también puede haber resultado por cambio de categoría negativo? Por ejemplo, vaca de descarte. Sí, por supuesto, sí, puede haber. Ese es como dice ella, el típico ejemplo. Como dije yo creo que lo mencioné también, pero si vos tenés una vaca de cría y la pasás a una vaca de descarte, vaca rechazo, le dije yo, vale mucho menos y eso genera un resultado por cambio de categoría negativo. El resultado por cambio de categoría puede ser negativo o positivo, puede ir para los dos lados, dependiendo de qué categoría pase. Bien, clarísimo. Juan nos consulta, ¿creas una diferencia entre el resultado por tenencia de bienes corrientes y no corrientes? En este caso sería lo mismo que decir tenencia de bienes de cambio y bienes de uso, incluyendo reproductores. Juan, se me cortó lo último, perdón. Perdón, la repito. ¿Sí? Hace una diferencia entre el resultado por tenencia de bienes corrientes y no corrientes. En este caso sería lo mismo que decir tenencia de bienes de cambio y bienes de uso, incluyendo reproductores. Entiendo por lo que me dice, sí. Igual ahí aclaro algo que está bueno, y está muy buena la pregunta por eso. Cuando uno habla de bienes de cambio, bienes de uso, estas nuevas normas lo que dicen es que si vos tenés, porque bienes de uso podría ser, como digo, el toro o la vaca, ¿sí? Según las normas contables internacionales, se considera un bien de uso. Pero las normas CREA lo que dicen es que si vos tenés un rodeo constante, un rodeo que vos le haces la reposición interna, ya sea por interna o porque la comprás, pero siempre lo vas reponiendo y siempre tenés las mismas 1000 vacas, eso hace que el rodeo sea estable y tenga la misma edad a lo largo de todos los años, ¿sí? La edad promedio del rodeo, ¿no? Siempre el rodeo va a envejecer, pero la edad promedio, como yo lo viejo lo saco y agrego nuevas, la edad promedio del rodeo se mantiene estable. Cuando eso sucede, según las normas, las nuevas normas, yo eso no lo debería considerar un bien de uso, sino que lo debería considerar directamente un bien de cambio no corriente. No corriente, pero un bien de cambio. Y si vas a diferenciar entre unos y otros, sí, unos son bienes de cambio corriente y otros son bienes de cambio no corriente, o unos son bienes de cambio y otros son bienes de uso. Bien, perfecto. Después, Julián nos consulta sobre el precio de maíz o el silo. En el silo de maíz pierdo, si querés llamarlo de alguna forma, el maíz que no coseché, que lo pude estimar en algún rinde, y valorizar el silo sobre ese rinde perdido o sobre el precio de producción. ¿Sería lo correcto? Me perdí, perdón. Vamos más suave, porque Voy me de perdí, vuelta. perdón. Sí, perdón. Pregunta sobre el precio de maíz o el silo y dice, Sí, en el silo de maíz pierdo, si querés llamarlo de alguna forma, el maíz que no coseché, que lo puedo estimar en algún rinde y valorizar el silo sobre ese rinde perdido o sobre el precio de producción. Consulta si esto es correcto. entendí lo que dijo, ahora sí entendí, perfecto. Lo que él dice, corregime Juan, o que nos diga él en el chat ahí, es que yo podría, si bien el silo de maíz no tiene un precio de mercado, como yo lo dije, yo podría decir, bueno, pero esto si yo lo dejara para cosechar sería un maíz
que rinde, ponele 7.500 kilos, ese maíz tiene un precio de mercado, entonces yo podría estimar todos los kilos de silo que saco en base a ese valor de ese maíz. Está bien lo que dice, eso podría ser ponerle un valor de mercado al silo, si lo quiere poner así. Lo que pasa es que para hacer eso, sinceramente lo que hay que hacer, y algunos lo hacen, es dejar alguna muestra testeo, es decir, no pico todo el maíz, sino que dejo 1 o 2 hectáreas, las cosecho esas 2 hectáreas, sé cuánto hubiese rendido si fuera maíz, y ahí le puedo poner un valor de mercado. Si yo no dejo esa muestra testeo, no tengo ese valor de cuánto podría haber rendido porque yo lo piqué húmedo, ¿no? Lo piqué antes de dejarlo secar, entonces no tengo un valor de mercado. Pero está buena la pregunta, si tiene ese valor de mercado, claramente lo puede poner si quiere y no estaría mal, porque ahí lo conocería, si dejó alguna muestra, como digo, alguna hectárea para poder saber cuánto era el rinde de maíz, y si no, como digo, vamos a costo de producción. Bien, perfecto. Sí, Julián nos aclara que justamente eso era lo que consultaba. Y la última consulta que tenemos es de Armando, que nos pregunta, en el resultado final de la vieja gestión, si uno le resta la diferencia por tenencia, ¿no te daría el resultado productivo real? Con la anterior norma, no, porque la realidad es que eso es una tenencia, digamos, no es productivo tampoco. Es una tenencia del inventario inicial, ¿no? Como digo, comparando el inventario inicial a valor de inicio, a valor de cierre, pero es una tenencia. Hay un precio de 10 al inicio, como digo, y de 12 al final, como pongo como ejemplo siempre, y vas a tener esa tenencia digamos, como un resultado por tenencia. No es productivo, sigue siendo un resultado del mercado. No lo podés afectar vos, sino que lo maneja el mercado. Bien, perfecto. Y ahí justo nos hicieron una pregunta más. Víctor nos consulta, en caso de hacer un cambio de categoría e incrementar en ese momento los kilos, ¿debería afectar todo el resultado a cambio de categoría? Para ver, en caso de hacer un cambio de categoría, En y caso de hacer un cambio de categoría e incrementar en ese momento los kilos, ¿debería afectar todo el resultado a cambio de categoría? en realidad cuando vos haces el cambio de categoría, tiene un quilaje X, como yo digo siempre. A ver, voy a mostrar acá. Voy para atrás. Acá, en este cambio de categoría que hicimos en el ejemplo, si yo digo que los terneros pesan 180, los novillos que doy de alta son 100, o sea, esto no puede ser diferente, no tiene que ser diferente, como digo siempre. No deberías decirme, che, pero los terneros pesan 150 y cuando lo convertí a novillo pesó... No, si yo en el mismo momento lo estoy cambiando de categoría, los dos deberían pesar lo mismo. Esto es lo que digo yo, no pueden pesar diferente. Vi algún ejemplo, creo, por ahí en las normas, donde como por ahí las vacas las llevan con una tabla, a lo mejor en este cambio de categoría le pusieron kilos diferentes, pero eso no sería correcto. Lo correcto sería, che, le pongamos el kilo que tiene en el momento de cambiar de categoría y no va a ser diferente, y lo que va a afectar solo en el cambio de categoría va a ser la diferencia de precio. Esto, entre 100 y 75, entre lo que sea, un precio y otro, pero no deberían afectarme los kilos. Eso no sería correcto, ¿se entiende? Si no, como decir, che, yo estoy convirtiendo un ternero de 150 en un novillo de 180 kilos. No suena lógico. ¿Tiene 150 o tiene Bien, 180? bien, perfecto, clarísimo. Y Aide nos consulta, ¿se sabe por cada kilo ganado qué porcentaje es costo? Acá aclara que seguramente depende de muchas cosas, pero quiere saberlo. Se sabe, si vos tenés un margen bruto, digamos, de hecho acá había algunos ejemplos, pero margen bruto por un sistema, como tenemos en árbol y demás, te vamos a decir cuánto de cada kilo producido es costo, digamos. A ver, no tengo, estoy yendo por atrás, acá. En estos márgenes brutos, generalmente cuando uno tiene todos estos gastos, después hay una evaluación acá donde decimos cuánto de cada kilo producido incidió en este costo, pero se puede saber, por supuesto, quédese tranquilo que es un cálculo simple y se hace en este margen. Perfecto, clarísimo. Bueno, no tenemos más consultas, Carlos. Muchas gracias por responder todos y a todos por ir consultando. Bueno, muchísimas gracias Sí. a todos entonces y quedamos a Bien, si disposición te para lo que parece, necesiten. perfecto, si te parece le podemos ir dando un cierre antes de cerrarlo. Vamos a sacar una breve encuesta donde les vamos a consultar si alguno quiere que Carlos mismo le pueda hacer una demo de Albor y de cómo da solución nuestro sistema a este tipo de cuestiones y a muchas más. Rocha, y no sé si sacamos la encuesta. Listo, ya fue respondida, así que muchas gracias a todos por participar. Buenísimo, Bien, muchísimas gracias a todos los que participaron por las consultas. Muchas gracias, Carlos, por la exposición.
Bueno, gracias. Gracias a todos también. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes.